Bienvenidos todos, queridos amigos de Enlace de Fe, una nueva noche y día para poder compartir una perspectiva de la clase de Sígueme, diferente y complementaria, en este caso del libro de Jueces, que en esta clase se habla ya desde el capítulo 2 al 4, del 6 al 8, del 13 al 16, resumiendo un poco de grandes personajes que veremos hoy, como se observa en la imagen, a Débora, Gedeón, también hablaremos de Sansón, personajes que por cierto fueron increíbles en lo que fue un buen ejemplo, pero también otros no tanto. Y analizaremos por qué. Como una parte introductoria, podríamos decir que después que Josué murió, Israel tuvo que seguir conquistando Canaán, ¿cierto? Había muchos pueblos que tenían que arrasar, destruir, sacar de esas tierras, pero ahí vino el primer error de Israel que en vez de ello empezó a convivir, digamos, con estos pueblos, lo que causó gran aflicción. Se introduce el ciclo del pecado y de la liberación que analizaremos en breve, que nos recuerda un poquito lo que vivieron los nefitas en el libro de Mormón, ¿verdad? Que ah, tenían orgullo, adoraban a otros dioses, el Señor los permitía la aflicción a través de sus enemigos, se arrepentían, el Señor los libraba, y esta vez a través de jueces que empezó a nombrar. De ahí el nombre de esta crónica, de este libro. Ahora, Israel de todas maneras disfrutó bastantes años de paz, relativamente paz, ¿cierto? Pero continuamente volvían a hacer lo malo. Veremos grandes hazañas de Gedeón, que a pesar de los errores y los pecados de Israel, el Señor nuevamente tenía misericordia. Esa es la gran premisa de la clase, que podamos saber que Él los libra cuando se arrepienten de todas maneras. Ahora, les pido que, como siempre, puedan decirnos desde dónde nos miran, sus estacas o ciudades, y que la puedan compartir esta clase. Es sencillo poner compartir y poder llegar a más personas que les puede servir mucho esto. Y por supuesto, si tienen un comentario que pueda ayudar a otro, háganlo porque yo los leo después. Me encantan sus comentarios, sus impresiones. Y por supuesto también aprendo de ello. Y cualquier duda que no se vea en esta clase la pueden hacer también, para poder comentarla después de forma asíncrona. Pero bien, en este capítulo 2 tenemos que, como dice el resumen, un ángel amonesta a Israel por no servir a Jehová. Como ejemplo de acontecimiento futuro se levanta una nueva generación, y esta generación tiene ciertas características. Vamos a ver aquí, por ejemplo, empecemos hablando un poco del versículo 2. Dice, con tal que vosotros no hagáis alianza con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Recordemos que en Éxodo, y lo pongo aquí, en Éxodo 23, se había dado el mandato: y yo pondré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Se le dijo al pueblo de Israel mediante Moisés, mediante Josué, mediante hasta este punto, y el pueblo no había cumplido. ¿Por qué? Porque estaba, en vez de desechar a los madianitas, a todos los pueblos, al Eteo, a todos, estaban ahí, eh, digamos, compartiendo un poco de tierra. Si bien eran enemigos, no habían batallado como Jehová quería. Y ahí explica que, lo que les estoy diciendo con las palabras de Jehová, ¿cierto? Más abajo dice que murió Josué, y eso causó que con la muerte de Josué y también, por supuesto, todo lo de su generación, dice que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto nos enseña básicamente que era una generación nueva, y de esa forma podemos entender que no habían perpetrado las tradiciones como se debía, la fe, las historias, como se había dicho en clases pasadas, que tenían que mantener de generación en generación, de cómo Jehová les habría librado desde Egipto hasta la fecha. Dice que empezaron a servir a Baales, que es el plural de Baal, de ese Baal, y Astarot, que habla el versículo 13, abandonando a Jehová. Ese mismo Baal, muchos han dicho que es la versión de Zeus de Grecia, la misma acá, es como el dios principal, el dios del sol. Diversos nombres tenían en esa época, y Astarot era la diosa de la fertilidad, algo que era sumamente relevante en los pueblos cananeos.
Ahora dice, después que el furor de Jehová se fue en contra del pueblo, bueno, y de todos al final los que no obedecían sus mandamientos, pero de todas maneras hubo misericordia. Jehová levantó jueces. Y aquí le resumo de forma breve, los jueces, ¿cierto? Tenemos que en primer lugar se ve a Otoniel de Judá, que tuvo una victoria sobre Cusandri Sataim, a Od de Benjamín, victoria sobre Eglón de Moab, Samgar, victoria sobre los filisteos, ¿cierto? Se desconoce en qué lugar, pero habla también el capítulo 3 de ello. Después nos saltamos al 4 que habla de Débora, que era de Efraín, y Barak, que le ayudó, ¿cierto? Neftalí, a ganar a los cananeos de Javín y Císara. En el 5 tenemos Gedeón de Manasés, victoria sobre los madianitas y amalecitas. Esta es una gran historia, Gedeón, un gran líder, un gran juez. Y a todo esto, cuando hablamos de juez, aquí en este contexto estamos hablando más que de alguien que hace juicios, es un líder militar. Hay diferentes traducciones, incluso la Septuaginta y otras más que usan el término de juez más como un caudillo, más que como simplemente alguien que ve asuntos morales o juicios, más bien es alguien que lidera y infunde una influencia para poder pelear, por ejemplo. Tenemos aquí a Tola de Isaacar, y esto la clase no se enfoca en estos, en Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, no se enfoca tanto en ellos, se pasan esos. Sin embargo, fueron épocas en las cuales Israel siguió peleando, siguió siendo afligido, se arrepentía, etc. Llegamos a Sansón, de ese sí hablaremos al final, Sansón de la tribu de Dan, que tuvo una victoria sobre los filisteos, una victoria ahí entre comillas. Entonces, también vale la pena decir algo aquí, por ejemplo, que lo que les comentaba, hay un ciclo de pecado y liberación de Israel, y aquí yo lo resumo también en 4 pasos o 4 etapas. Los israelitas pecan contra el Señor, eso está claro, así sucedía, eh, y eso causaba la siguiente fase, que era los israelitas son afligidos por sus enemigos. Esto Jehová lo permitía, y veremos ahí que sale por qué. Los israelitas después ruegan al Señor que los libre, y finalmente el Señor levanta jueces que libran a los israelitas de sus enemigos. Entonces, en esto se trata el ciclo de pecado y liberación de Israel, para que lo tengan en consideración, que así fue como sucedió en esta época de jueces. Estamos hablando del 1250 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, ahí se describe todo en los versículos finales del capítulo 2, que al final Jehová declara: tampoco yo volveré más a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, para ver si ellos guardarán o no el camino de Jehová. Fácil podría serle a Jehová, de todas maneras, arrasar con la tierra para que Israel, su pueblo del convenio, tenga una vida llana, ¿verdad? Y pueda vivir fácilmente, pero no es así. Jehová los quería probar, quería que Israel arrasara con estos pueblos, y si ya no lo hizo, él tampoco lo haría, más bien usaría eso para seguir probando al pueblo, para ver si ellos guardarán o no el camino de Jehová. En el capítulo 3 tenemos, dice el resumen, los israelitas y los cananeos se casan entre sí. Ahí ya viene un gran problema que también el Señor había advertido contra ellos. Los hijos de Israel adoran dioses falsos, que es una consecuencia de lo anterior, ¿verdad? Y habla de este Otoniel y de algunos otros personajes que acabo de mencionar. Por ejemplo, el versículo 9 dice que clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, a Otoniel, ¿cierto? Él los libró. Después en el 15, creo, ¿sí? El 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Esto alude al título de la clase: Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y también abajo el 31 habla de otro, ¿cierto? Al final, después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Eran salvadores, eran libertadores, que eran jueces, líderes y caudillos militares.
tenemos en el capítulo 4 que ya hablamos de Débora, mujer profetisa, juzga a Israel. Ella y Barak liberan a Israel de los cananeos, y habla también de la mujer Jael, que también batalla contra Sísara. Bueno, aquí vamos a estos versículos que destacan el 4. Y juzgaba en aquel tiempo a Israel a una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, la cual acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y reúne a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuyo el honor de la jornada que vas a emprender, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces, ella seguramente previó o percibió ahí un grado de quizás de orgullo que iba, y se adelantó, ¿cierto? Dijo: iré contigo, mas no será tuyo el honor de la jornada. Más bien quería darle el honor a Jehová. Jehová, que de hecho en manos de mujer vendería a Sísara, en el fondo iba a entregarla. Y aquí vemos el gran espíritu que tenía esta mujer para poder ser una gran líder, dando atribución siempre a Jehová. Veremos que así no sucedió con otros líderes después, pero sí con algunos sucedía que le daban la honra a Jehová. Ayudándose, ¿cierto?, de Barak, sucedieron todas estas cosas, todas estas hazañas, y pudieron vencer. Ahora, de hecho, en el capítulo 5, no se ve en la clase, pero habla de Débora y Barak que cantaron un cántico de alabanza. Imagínense, y si uno lee la alabanza, es básicamente alabanza a Jehová. Ellos lo reconocieron. Entonces aquí tenemos una reflexión, ¿cierto? Ustedes podrían comentarme ahí para leer después. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre cuando nosotros vemos milagros en la vida nuestra o en la de nuestra familia o las personas en las cuales influimos, y lo atribuimos a Jehová más que a nosotros mismos? ¿Qué es lo que marca la diferencia en eso? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Hay muchas cosas que podemos meditar y poder progresar hacia siempre dar la honra a Dios. Cuando damos la honra a Dios, por supuesto que las bendiciones van a llegar, y Él no nos va a abandonar, nos va a ayudar, nos va a amparar, y los milagros seguirán sucediendo. No así cuando somos orgullosos y creemos que nosotros somos los que somos tan geniales que podemos hacer milagros, y eso se puede dar incluso a nivel del liderazgo, cuando a través de un orgullo desmedido creemos que solo por nuestras capacidades grandes el Señor nos llama para que nosotros hagamos esos milagros, y está muy lejos eso de ser real, porque solo somos instrumentos para Dios para poder efectuar su obra. Entonces este capítulo 6 es esencial para, como dice el resumen, darnos cuenta que viene este ciclo nuevamente. Israel queda cautivo, Madianitas, un ángel aparece a Gedeón, le manda. Aquí nunca se ha llegado a saber a ciencia cierta si este ángel que aparece aquí es Jehová mismo o un ángel de Jehová, pero dice que le manda a librar a Israel. Gedeón pide una señal, ahí hay unos asuntos para que él cocina, ¿cierto? Y el ángel de Jehová lo transforma en una especie de holocausto, y ahí se da cuenta que era de Dios. También derriba el altar de Baal, ¿cierto? El espíritu de Jehová descansa sobre él. Veamos aquí algunas escrituras destacables. Por ejemplo, el 12: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, hombre poderoso y valiente. Ahora, Gedeón era muy humilde, y él se consideró uno de los menores. Él dice: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí ya estamos aprendiendo que cuando hay un hombre, un líder, que es humilde y reconoce que depende de Dios, pero de todas maneras Dios le da la bendición, y él lo reconoce,
las cosas van a suceder bien. Y aquí entonces más abajo también tenemos, se describe todo el éxito y las instrucciones directas de Jehová es: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces así lo hizo. Cuando se dio cuenta el pueblo que había pasado esto con sus imágenes, se decían unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca afuera a tu hijo para que muera, ¿cierto? Sin embargo, acá Joás lo defiende, su propio padre lo defiende y dice: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿No salvaréis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera por la mañana, si es un Dios, que contienda por sí mismo. En el fondo está desafiando. Si Baal es un Dios, bueno, que él ejecute, ¿verdad? Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, es decir, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y una muy sabia decisión de su padre de poder decir eso. Cuando alguien desafía a Jehová, debería demostrarse a sí mismo como poderoso, si no, es simplemente un falso profeta, un falso Cristo, un falso Dios. Y eso tenemos en este capítulo. Ya saltándonos un poquito aquí al 7, tenemos que el ejército de Gedeón se reduce a 300 hombres y veremos por qué. Al inicio eran muchos más, pero la razón que da Jehová a poder reducir el ejército es que no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi propia mano me ha salvado. Entonces quería Jehová hacer un milagro de derrotar un pueblo, en este caso a los madianitas, pero lo haría no con los 22.000 o 10.000 que habla el versículo 3, sino menos aún, a través de una instrucción bastante peculiar de invitar a que tomaran agua como perros, por así decirlo. eh, Se eligieron a 300 hombres, y dice el 7: entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. El Señor entonces iba a demostrar que Él puede hacer las cosas, y como dijimos en la clase pasada, no es un asunto de número, no es un asunto de la fuerza del oponente, más bien es un asunto de estar con Dios en el convenio. Y bueno, aquí tenemos, bueno, ya que dije eso de estar con Dios en el convenio y de que no es un asunto tan así, digamos, todos los líderes que aquí estamos viendo, estamos analizando, eh, nos dan el ejemplo de que Israel en general pecó por estar inserto en estos pueblos que no arrasó, más bien convivir con ellos. Con respecto a eso, el presidente Kimball, él dijo: al abandonar el pecado, uno no solamente puede desear condiciones mejores, debe causarlas. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino de que ha alterado las situaciones que rodean el pecado. Debe evitar los lugares, condiciones y circunstancias donde se efectúa el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Entonces, es como, no es solamente abandonar el pecado el último paso del arrepentimiento, o sea, claramente lo es, pero eso no sería efectivo si nosotros no quitamos de raíz las condiciones que nos podrían llevar a incubar nuevamente, como dice el presidente Kimball, la condición de pecar. Porque el estar, por ejemplo, insertos en un mundo que, que peca, me refiero, estamos en un mundo imperfecto, pero estar con un pie en el lado derecho del Señor y un pie en el lado izquierdo del mundo, siempre nos va a llevar a ser tentados, a ser probados, y muchas veces vamos a ceder. Es por eso que es algo que aprendemos en estos relatos. Bueno, y aquí, si nos saltamos un poco ya al 8, ahí, bueno, se seguía contando el relato de cómo Gedeón, con algunas estrategias, vence al pueblo. Dice el 8: Gedeón persigue y destruye a los madianitas. Gedeón libra a los hijos de Israel, pero rechaza su invitación a gobernar como rey de ellos. Y aquí tenemos otro gran ejemplo, tanto como el de Débora, de la humildad y la atribución del poder al Señor. Eh, no así como veremos después con otro líder, pero si vamos al 22, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de manos de Madián. Y Gedeón respondió: yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os gobernará mi hijo. Jehová os gobernará.
qué sabiduría en estas palabras, así que les pido a todos ustedes hoy que puedan sentir como suyas estas palabras cada vez que todos sintamos quizás esa tentación de que nosotros hemos hecho mucho bien, como si el bien procediera de nosotros mismos y no de la fuente de todo lo bueno, que es Jehová. Él gobierna, entonces debemos tener siempre claro que Él es nuestro Dios y Él hace las cosas buenas a través de nosotros. Y esto lo tenía claro Gedeón, inclusive cuando él tenía todo el derecho de darse el crédito, porque era un gran peleador y hacía frente con mucho valor, a pesar de que se consideraba uno de los menores. Bueno, entonces ahora el 33 dice, y aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse en pos de los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Baal Berit es una de las formas en que algunos pueblos lo llamaban, a otros le llamaban de otra forma. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de alrededor, ni mostraron bondad a la casa de Jerobal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Es interesante que se llama muchas veces Jerobal, es decir, Gedeón, explicando que Gedeón es este Jerobal, es decir, que Baal contienda por este hecho, de que él eh, fue, fue fiel en darle la atribución a Jehová y no a otros dioses. Bueno, después en el 9, ¿cierto? Se sigue hablando de ciertas cosas. La clase no se enfoca mucho en estos capítulos, pero se habla de estas guerras, batallas que seguían ahí. En el 10, por ejemplo, habla nuevamente los hijos de Israel adoran dioses falsos. Jehová los desampara, pero al final se arrepienten y suplican a Jehová que los libre. El capítulo 10 es un gran resumen de este ciclo. Lo mismo el 11, el 12. Y vámonos al 13, que la clase ya empieza a terminar con estos capítulos. Israel queda bajo cautiverio filisteo durante 40 años. Un ángel viene a la esposa de Manoa y le promete un hijo que comenzará a librar a Israel, hablando de Sansón. Y bueno, vámonos al versículo, no recuerdo bien, el 24, ya habla de este nacimiento. La mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, dice. Y aquí hay que tener consideración que después, con todos los errores que la Biblia expone de Sansón, desde el capítulo 14, podemos intuir que cuando se hablaba de que el Espíritu de Jehová estaba en él, no se refería a que él era digno de tener el Espíritu de Jehová, más bien también muchas escrituras antiguas convergen en el mismo punto de que la frase el Espíritu de Jehová tiene más relación a los dones espirituales, más que a ser un receptáculo del Espíritu de Dios, porque él no lo tenía claramente. Solo por poner un ejemplo, el versículo 1 del capítulo 16 dice que Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y se allegó a ella. O sea, nadie puede tener el Espíritu en esas condiciones. Más bien cuando se hablaba de que el Espíritu estaba en él, en medio de toda su vida de grandes errores, se habla más de los dones que él tenía. Él era un nazareo, que significa apartado, fue consagrado a Jehová. Una señal de ello era tener el pelo largo. No era que la fuerza de él estuviera ahí, sino más bien que era una expresión externa del ser consagrado a Jehová. Y aún así, cuando fue consagrado a Jehová, él no estuvo a la altura del convenio. Ahí vemos lo importante que es estar en el convenio. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómala para mí, porque ella ha agradado a mis ojos. Entonces a Sansón le importaba sus ojos, no los ojos de Jehová. Esta es la escritura típica para advertirnos a nosotros mismos de poner a Dios en primer lugar antes que nuestras propias necesidades. Que bueno, es bueno poner nuestras necesidades en primer lugar, pero solo cuando se ajustan, digamos, a las perspectivas de Dios para nuestra vida. En este caso, Sansón no lo hizo así. A él le interesaba casarse con una esposa fuera del convenio solo porque ella ha agradado a mis ojos, dice la escritura. Más abajo dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, lo que yo les decía, que se refiere más a los dones, un gran don, como el 19 que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él.
Si se dan cuenta en estas dos escrituras, tanto en el versículo 6, cuando se habla del Espíritu de Jehová sobre Sansón, después dice quien lo despedazó como quien despedaza un cabrito, refiriéndose a un cachorro del león, es decir, algo agresivo, simplemente demostrando fuerza. También el 19, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres. Se hablaba de la fuerza cuando se usaba esta expresión. Entonces, coincido con muchos eruditos y comentarios de manuales de la iglesia que hablan de que aquí no se refiere al Espíritu de Jehová como un don espiritual, como el don del Espíritu Santo. Más bien se habla del el don espiritual de la fuerza que Dios le dio desde un comienzo. Y bueno, el capítulo 15 sigue hablando de esto. Sansón quema las mieses de los filisteos, dice. ¿Pero por qué? Porque al final del capítulo 14 se habla de que la esposa de Sansón fue dada a su compañero, el que había sido su amigo. Es decir, su suegro filisteo se la dio a otro. Y eso causó que Sansón se enojara, quisiera venganza, quemó, como dice el 5, encendió las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las gavillas y la mies por cegar y las viñas y los olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le fue dicho, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su esposa y la dio a su compañero. Ciertamente me vengaré de vosotros, le dijo también Sansón. Después, más adelante, habla de que hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Esto también a causa del enojo, la venganza. Y aquí podemos destacar lo siguiente, que la motivación de Sansón, y esto lo podemos resumir en los versículos que quizás no los vamos a alcanzar a ver en detalle, pero después de que la esposa de Sansón reveló la respuesta del acertijo a los filisteos, Sansón se separa de ella. Eso está en este capítulo también. Cuando Sansón descubre que su suegro, un filisteo, le da la esposa de Sansón a otro hombre, Sansón quema la cosecha de los filisteos, lo que acabamos de ver. Los filisteos buscan vengarse de Sansón y queman a su esposa y a su suegro, como dice una escritura ahí. Sansón responde y ataca a los filisteos con gran mortandad. Los filisteos van contra Sansón para prender a Sansón y hacerle como él nos ha hecho, dice la escritura. Sansón responde, yo les he hecho como ellos me hicieron, mata a 1000 filisteos, como hablaba el 15. ¿Qué aprendemos de esto? Que el enojo y la venganza eran la motivación de Sansón y no la motivación que tenía quizás en este caso Gedeón o Débora, que era simplemente vencer a los pueblos eh, cananeos para poder darle la gloria a Jehová. Ahí vemos lo importante que es la motivación correcta. Y esto me hace recordar la clave del éxito que siempre me hablaba mi presidente de misión, el Elder Duncan. Él me decía siempre que obedecer con exactitud, trabajar con diligencia y tener la motivación correcta. Porque ni la obediencia ni el trabajo, ni los esfuerzos, nada va a surtir efecto si mi motivación está eh, desvariada. Entonces necesitamos que nos motive algo correcto. Y, y eso se ve en todo. Aquí habla de una tierra de ley, ¿cierto? A algunos les va a llamar la atención la tierra de ley. Algunos han dicho que quizás fue la tierra que después, años después, siglos después, quizás unos 600 años después o más, 800 años después, habitó ley antes de ir a América. Pero no hay forma de poder asegurar eso. Pero es interesante que sí hubo una tierra de ley en esta época y se menciona ahí. Finalmente el capítulo 16 habla de fue Sansón a Gaza y vio allí a una ramera y se llegó a ella. Nuevamente vemos su vida pecaminosa y cierto conoce aquí habla ya de Dalila que obviamente dice ama a Dalila quien lo entrega a los filisteos. Y aquí vemos un poco de la traición y aquí destaquemos esto. La misma Dalila le dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has declarado aún en qué consiste tu fuerza. Le declaró pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí vale notar, ¿cierto?, que los hombres, dice aquí, porque aun cuando un hombre reciba muchas revelaciones y tenga poder para hacer muchas obras poderosas
y sin embargo se jacta de su propia fuerza y desprecia los consejos de Dios y sigue los dictados de su propia voluntad y de sus deseos carnales, tendrá que caer incurrir en la venganza de un Dios justo. Esa revelación actual calza a la perfección con lo que pasaba con Sansón. Él básicamente eh, no atribuía sus dones a Dios, más bien los actuaba por venganza y por enojo más que por bendecir y honrar a Jehová. Y aquí también vale decir que el pelo no era el asunto. Aquí él lo dijo así, quizás, ni él mismo quizás lo entendía de una forma cabal, pero el pelo era solamente una expresión externa del convenio del Nazareo, en este caso, que era el poder que venía a él era simplemente, estaba Dios detrás de ello. No, él le dio el don, digamos, el don espiritual, que también es físico en este caso, de tener mucha fuerza. Y bueno, después recalca la escritura en el 20 que Jehová ya se había apartado de él, algo que reafirma lo que estamos comentando. Entonces me gustaría saber ahí, en sus comentarios, quizás ustedes puedan ahí escribirme para poder leer después eh, cómo piensan ustedes, de qué forma él, Sansón, demostró no ser fiel al convenio y cómo demostró ser fiel, ¿cierto? Gedeón y los demás que hemos hablado hoy, que hay muchos más que pudieron vencer y dar la honra a Jehová. Entonces hay muchas formas que ahí podemos rescatar y esta clase es genial por ello. Nosotros debemos quedarnos con el poder tener fuerza, pero darle la atribución a Jehová, el que nos envía la fuerza. Debemos poder eh, ser de una mentalidad que hagamos de forma exacta lo que Dios nos diga. Si Él nos dice que arrasemos con todo en la vida, con todos los pueblos, con todos los anatemas, como decíamos en la clase pasada, pero también con no convivir en circunstancias en las cuales podemos pecar. Si lo hacemos de verdad, es probable que nunca tengamos que ser afligidos por Jehová mismo. Y es probable que ni siquiera tengamos que recurrir tantas veces a Él en busca de ayuda. Sin duda alguna tendremos que hacerlo muchas veces porque somos imperfectos, pero mientras más lo evitamos es porque más estamos cerca de Jehová. Entonces mi ruego hoy es que todos ustedes, hermanos, en conjunto conmigo, con todos los que estamos ahora escuchando esta clase, podamos llevarnos a casa, quedarnos con ello y en esta semana sobre todo aplicar esto de ver la forma en que podemos derribar estas ciudades, en nuestra vida, estos grupos de personas, cananeos, etcétera, que nos hacen pecar. Y por otro lado, cómo podemos actuar, pelear, batallar, pero con Jehová al lado y luego dar cánticos a Él y no simplemente decir yo soy muy genial, yo soy muy bueno, yo puedo con todo, porque Jehová me bendijo y tengo cosas mejores que otros y por eso es que venzo. Más bien seamos humildes, reconozcamos que la gloria es siempre de Jehová. Entonces comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.